poder estar más preparados para afrontar en el futuro, ahora, ¿no? O de repente mejorar lecciones aprendidas para todos aquellos que trabajamos por vocación en la administración pública desde cualquier espacio, cualquier entidad. Todos colaboramos de alguna u otra manera para echar a andar esta gran maquinaria que es el brindar unos servicios públicos de calidad. Ok, ese es el preámbulo. Si ustedes tienen alguna duda, consulta, saben que pueden utilizar el chat o también aperturar su micrófono, levantar su manito anticipadamente, por supuesto. Si en algún momento, como no estamos libres de nada, tenemos o tengo yo algún problema de conectividad, se me deja de escuchar, no se comparte la pantalla o algún tema que suceda, me lo hacen saber, por favor, y para poder solucionarlo en el inmediato plazo. Gracias. Ok, con las energías de un sábado por la noche, vamos a abordar la clase del día de hoy. Pero para eso, quisiera los comentarios de alguno de ustedes respecto a conceptos generales de la clase anterior del día jueves. ¿Alguien me podría ayudar con eso, por favor? Algunos temas, no es necesario ir al detalle. Quisiera más que hagamos una revisión rápida de algunos conceptos y de paso les sea útil para su evaluación y de esta manera logren certificarse en el curso, ¿verdad? A los alumnos que estuvieron la sesión pasada, ¿qué temas vimos la sesión pasada? ¿Algunas ideas? Uy. Ya. A ver, vamos a dar un par de minutos para que sus compañeros puedan indicarnos las ideas que compartimos en la clase, mientras trato de solucionar acá el problema con la cámara. Max y Gladys ya nos han dado sus aportes. ¿Algún alumno más que gentilmente nos quiera compartir qué temas estuvimos viendo en la clase pasada? A ver, vamos a leer algunos comentarios. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, su compañera Gladys nos dice que estuvimos conversando sobre la autoridad administrativa. Max nos dice que estuvimos hablando sobre el MOF. Estos documentos, estimado Max, ¿qué tipos de documentos son? ¿Te acuerdas cómo se llaman? Araceli nos dice que estuvimos conversando sobre procedimiento administrativo. Gladys nos dice que hemos estado compartiendo ideas sobre las características de los actos administrativos. María nos dice el oficio. Max nos dice la competencia para los actos administrativos. Ok, para los alumnos que no estuvieron o tuvieron algún problema de conectividad, me gusta siempre iniciar la clase con una breve recapitulación de los temas que hemos visto en la clase anterior, con dos finalidades, como les decía hace un momento. La primera finalidad es poder refrescar conocimientos y ingresar a la nueva clase con estos antecedentes mucho más claros. Y el segundo objetivo es retroalimentar a consultas, dudas, y eso les pueda servir para la evaluación de la semana que viene, donde van a poder certificar lo aprendido durante el desarrollo del curso.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vimos la clase anterior? La clase anterior, que se denominó Procesos Administrativos y Documentos de Gestión en la Gestión Pública, estuvimos hablando acerca de conceptos establecidos o desarrollados en una ley, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa ley? ¿Alguien lo recuerda? ¿Se acuerda que estuvimos conversando de una ley, de una norma específica? La ley del procedimiento administrativo general. Excelente, Max, excelente, María Augusta, muy amables y muy oportunos sus comentarios. Entonces decíamos que en la ley del procedimiento administrativo general vamos a encontrar conceptos importantes que nos van a permitir poder alinear, cerrar esta cadena que nosotros como estudiantes tenemos que entender respecto al procedimiento administrativo, ¿verdad? Decíamos que en el procedimiento hay dos sujetos, en el procedimiento administrativo hay dos sujetos, el administrado y la autoridad administrativa. El administrado es quien da inicio normalmente, el que solicita una cuestión que requiere el pronunciamiento de una autoridad, ¿verdad? Esta autoridad administrativa siempre lo va a determinar. ¿Quién? Lo va a determinar una norma, ¿verdad? Porque las normas establecen competencias específicas que van a determinar a quién nos tenemos que dirigir para poder dirimir sobre un asunto administrativo en particular. ¿Qué más dijimos? Que un procedimiento, ¿qué es? Un procedimiento administrativo no es más que un conjunto de acciones que resultan en una decisión y que esa decisión genera efectos, ¿verdad? Eso fue básicamente lo que dijimos. ¿De qué más hablamos? Bueno, de que esos efectos, o perdón, de que esa decisión también es conocido como el acto administrativo. El acto administrativo es una decisión, es un pronunciamiento, verbal o escrito. ¿Verbal o escrito, alumnos? Escrito, ¿verdad? ¿Y quién lo emite? ¿El administrado o la autoridad administrativa? ¿Quién emite el acto administrativo? ¿La autoridad o el administrado? La autoridad administrativa, ¿verdad? Después de haber realizado todos los procedimientos, todos los pasos requeridos en la norma, con la finalidad de tomar una decisión. Esta decisión puede ser a favor del administrado o desfavorable al administrado, de acuerdo a lo que haya requerido, lo que haya solicitado, ¿verdad? Si es favorable, trae efecto. Definitivamente, cuando a uno le otorgan la razón en un procedimiento administrativo, gana derechos, pero también gana deberes y obligaciones. En el caso de que la decisión sea desfavorable, del mismo modo. Normalmente el acto administrativo más conocido es la resolución administrativa jefatural, ministerial, suprema, etcétera, etcétera. Dimos algunas precisiones, ¿verdad, alumnos? Respecto a qué características debe tener un acto administrativo para ser válido. Tiene que ser legal, tiene que estar bien motivado. ¿Qué más dijimos? Que tiene que ser emitido por la autoridad competente, ¿verdad? Que tiene que, evidentemente, pronunciarse sobre el objeto o sobre la razón de aquello que han solicitado pronunciarte. Tú no te puedes pronunciar sobre algo que no has evaluado o que no eres competente para poder pronunciarte. Ok, hasta ahí una primera parte. De ahí, en la clase anterior estuvimos conversando sobre los documentos administrativos. Dijimos que en la administración pública se tiene que dejar constancia de todo lo actuado de manera escrita. Pero como en la administración pública, las acciones o decisiones que se toman son múltiples, son diversas, son muy especializadas, existen diferentes tipos de documentos para poder dejar constancia de esa decisión, acción, omisión o cualquier tipo de acción que se lleve a cabo
en la administración pública y que es muy importante que podamos conocerla por lo menos de manera general. Hablamos rápidamente sobre cuál era o cuál es la estructura de un documento administrativo independientemente de cuál sea. Oficio, informe, memorando, carta, ¿verdad? Todas tienen un encabezado, tienen un cuerpo y tienen un pie del documento. Y hablamos de algunos elementos que contienen y desarrollan los documentos administrativos. Finalmente, en la clase de la semana, la clase del día jueves, culminamos explicando esa tercera parte, que las entidades, que las instituciones del aparato público para funcionar y para brindar un servicio están bien organizados. ¿Y cómo se organizan? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se diseña? ¿Cuántas áreas van a tener? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué perfil de puestos van a tener los profesionales? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su dependencia? ¿Cómo se van a interconectar? A través de los documentos de gestión. ¿Existirá alguna entidad pública que no tenga documentos de gestión, que esté exenta de tener documentos de gestión? No, ¿verdad? Todas las entidades públicas se manejan, se crean bajo una lógica y una organización previa. Estos documentos de gestión son creados, evaluados y publicados, bueno, aprobados y publicados para conocimiento de todos los servidores. Ahora, la modificación, creación, aprobación, publicación de cualquier tipo de documentos de gestión es una acción institucional. ¿Qué quiero decir con eso? Que como ustedes saben, en muchas instituciones públicas tenemos autoridades de confianza, ¿no? Autoridades de confianza quiere decir personas que bajo el cumplimiento de un perfil profesional son designados para llevar para llevar adelante una serie de responsabilidades, ¿verdad? Esa designación es temporal, de un periodo, de una fecha a otra fecha, ¿verdad? Y existen instituciones con rasgos más políticos. Lo que quiero decir es que los documentos de gestión no obedecen a criterios políticos, obedecen a criterios técnicos, a criterios administrativos, a criterios de requerimiento y de necesidad. Nunca podemos, por ejemplo, no lo sé, nunca podemos crear un organigrama para hacer mucho más extensa, por decirlo de alguna manera, la organización de una entidad para beneficio de terceros. Oye, ¿sabes qué? Hay que ponernos de acuerdo, fulanito, menganito, para crear mucho más puestos de los que necesitamos, cosa que así podemos beneficiar a X o Y persona. No funciona así. Los documentos de gestión tienen un principio institucional que se respeta, independientemente de la gestión que lo cree, de la gestión que lo modifique, de la gestión que las gestiones siempre son transitorias, los documentos de gestión son transversales a todas las entidades. Ok. Ese fue un pequeño resumen, espero que haya quedado claro y nos hayamos puesto al día todos los estudiantes de la clase del día de hoy para poder ingresar ya a conversar acerca de la clase del día de hoy. Sí, sí quedó claro, ¿verdad? ¿Todo claro? Ok. Lisila me dice que sí, espero que para los demás también haya quedado claro. Gracias, Gladys. Sí, como el agua, qué bueno, ya. Entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Uy, no. A ver, compartí por error el PPT equivocado. Un ratito, ¿ok? Aquí estaba. A ver.
Un momento. Sí, pero compartí el equivocado. Ahora quiero que llegue a estar. A ver, creo que sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya, ok. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? En la clase del día de hoy se titula Comunicación y atención al ciudadano. Entonces, yo estaba pensando, a ver, mis alumnos han trabajado, trabajan o aspiran a trabajar en la gestión pública. Por esa razón es de que se han inscrito este curso, ¿verdad? ¿Tienen algún interés? ¿Tienen algún tipo de inclinación a trabajar, estudiar o investigar más sobre cómo funciona la gestión pública? Y por eso es de que están acá, se han unido a esta clase. Entonces, en la clase número 2 estuvimos hablando sobre documentos administrativos y yo les comentaba o incluso les consulté en algún momento, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de documento administrativo consideran ustedes que es el que a veces puede generar mayor dolores de cabeza en los trabajadores o en los servidores por razones diversas y estuvimos hablando un poco de eso. En razón a ello, he creído conveniente el día de hoy ahondar en los documentos administrativos que considero más importantes en la primera parte, ver ejemplos, darles algunas recomendaciones, hablar de algunos casos, errores que normalmente se presentan en diversos tipos de documentos administrativos y porque en la clase anterior solamente conversamos de manera general, ¿no? No vimos ejemplos, no editamos documentos, ¿verdad? Entonces vamos a tomarnos un tiempo para poder hacerlo el día de hoy. Ahora, antes de empezar con el primer documento, que es el oficio, quisiera agregar algo más. Cuando nosotros en algún momento asumimos la responsabilidad de poder redactar, corregir o suscribir, porque considero que hay tres etapas que no necesariamente son las mismas, ¿no? Cuando somos profesionales jóvenes, nuestro primer rol, digamos, nuestro primer acercamiento como responsables de la redacción de documentos administrativos, considero que va a ser la redacción, ¿verdad? Podemos estar como apoyo, ¿no? Como personal de apoyo y después de algún espacio ya como los responsables de la elaboración de los documentos. Pero, y algunos que están en la administración pública me pueden dar la razón, conforme uno va avanzando en la carrera, que uno pueda hacer en una misma institución o en la carrera, el camino profesional que uno mismo se forje y tenga más años de experiencia, te vas a ir dando cuenta que los roles van a ir cambiando un poco en relación a los documentos administrativos. Vas a dejar de prepararlos o redactarlos desde cero para empezar a redactarlos o complementar la redacción desde el 70% en adelante y después de eso ya corregir, ¿no? O sea, dedicarte a corregir los documentos, a editar las partes importantes, a dar recomendaciones, ¿verdad? Que ya son otros roles que requieren otras habilidades con las cuales nadie nace intrínsecamente, nadie nace con la habilidad 100% desarrollada de ser un buen redactor de documentos administrativos. Esas habilidades que puedes tener tú originalmente o un gusto especial, una vocación especial, definitivamente tiene que ser trabajada, tiene que ser pulida, ¿correcto? Y bueno, ya después, si en algún momento ustedes tienen algún cargo de decisión trascendental, como directores, como, a ver, ministros, viceministros, cuando en algún momento aspiren, ¿por qué no? Porque todas las posibilidades están abiertas, entonces ya en ese nivel normalmente uno se dedica a revisar y a suscribir documentos, ¿verdad? Entonces, les explico eso porque eso no está escrito en ningún libro. Este es un comentario basado en la experiencia real, ¿no? O sea, en lo que sucede en el día a día. Entonces, lo que yo creo que debemos concentrarnos ahora es en esta primera y segunda etapa, ¿verdad? Que es la de crear documentos administrativos desde cero para aspirar
en un futuro cercano o mediano a la revisión de estos documentos, ¿ya? Eso es lo que quería indicar, espero que le haya sido de utilidad. Entonces, ¿con qué vamos a empezar en la clase del día de hoy? Vamos a empezar con un documento del cual hemos conversado el día jueves de forma bastante general y vamos a dar algunas pinceladas para no olvidarnos de algunos conceptos importantes. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me lo hace saber para poder darle el micrófono, o sea, darle el uso de la palabra o leer su pregunta. Todos sabemos qué es el oficio, todos lo sabemos, no vamos a descubrir la pólvora, no es un asunto nuevo, pero es importante que recordemos exactamente cuál es el sentido de ser del oficio. El oficio es un documento siempre de carácter oficial. ¿Por qué, licenciada, dice usted que es de carácter oficial? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de oficio siempre pensamos de un documento a nivel institucional, de un documento que no estoy diciendo con esto que el oficio únicamente se utilice en el sector público. No, el oficio se utiliza en el sector privado, lo utilizan las organizaciones no gubernamentales, es utilizado por diferentes sectores, pero lo que yo estoy hablando es a nivel del sector público, ¿no? Es un documento que está impregnado de un matiz institucional. ¿Está creado para qué? Está creado para que sea suscrito por personas o por funcionarios que tienen cargos de decisión dentro de una institución pública. ¿Cuáles son esos cargos, licenciada? Bueno, pueden ser desde jefes, responsables, directores, viceministros, jefe de departamento, subdirectores. Los cargos son varios, son muchísimos, o sea, los diferentes tipos, pero lo que nosotros tenemos que interiorizar o rescatar de todo lo que estamos conversando el día de hoy es que el oficio, son dos cosas nada más. El oficio está creado o es un documento oficial institucional y dos, que está pensado para que sea remitido y recepcionado no por cualquier tipo de servidores. ¿Por qué? Porque no todos los servidores somos, por decirlo de alguna manera, los máximos líderes y los máximos representantes de una institución. No, ¿verdad? No todos, existen jerarquías, para eso existe un organigrama. Ya desde ahí vamos empezando. Entonces, no todos los servidores cumplimos un mismo rol dentro de una institución. Por ejemplo, modestamente en mi caso, ¿no? Yo tengo 29 años, eh, ya les conté un poco cuál es mi perfil. Yo soy politóloga, soy magíster, docente eh, y trabajo en el sector público como especialista social de una institución pública. Soy una especialista social, pero arriba de mí, o sea, jerárquicamente superior, tengo jefes que están encima de mí jerárquicamente y quienes toman decisiones respecto al desarrollo de las actividades del programa donde yo trabajo y de la institución en la que yo trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en mi caso, yo soy una servidora pública, lo soy, pero no tengo un poder de decisión, digamos, como lo tiene el director, el coordinador o el ministro, si queremos si queremos mirar un poquito más alto, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo remitir un oficio, no lo sé, al especialista legal del Minedu o al especialista legal del Midagri. Yo no lo puedo hacer porque digamos, las prerrogativas que yo tengo, las responsabilidades que yo tengo, la posición que yo tengo, no es para la que está pensada el oficio. El oficio, en pocas palabras, está pensada para hacer una comunicación entre jefes, entre servidores que toman decisiones dentro de una entidad. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender, alumnos? Hola. Sí, ya, ok.
Creo que ya quedó claro por ahí. Ok, siempre consultando porque a veces cuando hay mucho silencio de su parte, pienso que se me dio el internet o algo así que siempre es bueno corroborar. Ok, los oficios están creados para jefes. Ya, de forma coloquial y más resumida es así. Los oficios no son para todos los servidores, no son para todos los que trabajamos en el Estado. No. Mejor dicho, no son en qué sentido. En el sentido es que no lo podemos firmar, no lo podemos remitir. De repente, a mí me llegan todos los días al correo oficios que me ponen en copia para conocimiento, pero que no son suscritos por mí ni recepcionados por mí. Son suscritos por mi jefe, por el director, por el viceministro, o son recepcionados por estos mismos funcionarios, pero que los alcances de ese oficio muchas veces tienen que ver en parte con la labor que tú puedas realizar en la institución. Ok, estando claro, estimados alumnos, cuál es el sentido del oficio, en qué espacio se ha creado este documento administrativo, vamos a dar algunas precisiones más. Ok, vamos a siempre tratar de usar mi ejemplo. Lisila dice, un coordinador administrativo hace un oficio. Bueno, habría que ver las funciones que tiene este coordinador, cuál es su nivel jerárquico, si digamos, encima del coordinador existe otro funcionario. No podría adelantar una respuesta porque a veces nunca nos dejemos llevar por la nomenclatura de los cargos, porque a veces suenan muy pomposos, pero a pesar de que suenan muy pomposos, no tienen mucha jerarquía. No sé si me dejo entender. O sea, no es porque yo vea un coordinador, especialista, senior administrativo y crea ya que es una persona que toma las decisiones finales en una entidad o por lo menos en una área, ¿no? Porque entiendo que Lisila hace referencia al área administrativa. Entonces, sí, para dar respuesta a su pregunta, tendríamos siempre que revisar las funciones específicas de este funcionario, revisar el organigrama de la entidad. Entonces, no es una pregunta que en este momento podamos responder, pero como ya les expliqué, tenemos que considerar varias variables. Ok, entonces, ya entendimos que los oficios son documentos creados para ser remitidos y recepcionados por personas o funcionarios que tienen cargo de decisiones, tienen un cargo de decisión, ¿verdad? Entonces, además de eso, tenemos que saber que los oficios circulan en dos ámbitos. El primer ámbito es dentro de una entidad, dentro de una misma entidad. Como nosotros sabemos, una entidad tiene un organigrama y tiene varias oficinas, departamento de contabilidad, tesorería, logística, abastecimiento, ¿qué más? Legal, gabinete de asesores, oficina de control institucional, procuraduría, ¿no? Una institución desarrolla una serie de organismos que jerárquicamente estructuran una institución. Entonces, dentro de esa misma institución pueden circular oficios que se llaman a nivel interno porque, como su mismo nombre lo dice, circulan dentro de la entidad. Pero también existen otro tipo de oficio que se ha creado para remitir comunicaciones ya no entre funcionarios de una misma entidad, sino a nivel interinstitucional. Por ejemplo, si tenemos a la jefa de la RENIEC, vamos a pensar ahorita que ya nosotros estamos ingresando al año electoral, ¿verdad? Me imagino que ya todos debemos conocer que el próximo año se van a desarrollar. ¿Qué se van a desarrollar el próximo año en materia electoral? Qué gran
jornada democrática tenemos el próximo año, 2026, las elecciones generales, ¿verdad? Y antes de que se desarrollen las elecciones generales hay un proceso previo que empieza. ¿Cuándo empieza? Cuando la presidenta convoca a elecciones generales mediante una resolución que se notifica a los organismos que componen el sistema electoral. ¿Cuáles son los 3 organismos que componen el sistema electoral en el Perú? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuáles son los 3 organismos que componen el sistema electoral en el Perú? OMPES 1, ¿cuál más? Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, y nos falta uno, son 3, Poder Judicial, no, María. RENIEC, excelente, ¿verdad? La OMPE, el jurado y la RENIEC conforman el sistema electoral en nuestro país. Ok, a ver, otra pregunta. ¿Cuál de las 3 entidades que acaban ustedes mismos de mencionar es la que se encarga de organizar logísticamente las elecciones? Por ejemplo, abastecer de material electoral, imprimir las cédulas, armar las ánforas, de repente acondicionar los locales electorales, la OMPE, exacto, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la entidad encargada de organizar los comicios a nivel logístico y administrativo. Entonces, nos estamos dando algunos datitos por ahí para siempre ir refrescando la memoria. Y también tenemos a otra entidad que es la encargada ya de un aspecto más normativo, ¿no? ¿Cuál es la entidad que se encarga de promover las normas que regulan el sistema electoral en el Perú? ¿Cuál es la entidad que se encarga de dirimir, de determinar casos respecto a tachas, respecto a, digamos, el jurado, ¿verdad? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿a través de qué? ¿Cuál es el máximo órgano del Jurado Nacional de Elecciones? El jurado tiene un pleno, ¿verdad? Un pleno que está conformado por diversas personalidades que son magistrados del jurado que se pronuncian. Son, digamos, como una especie de tribunal, ¿no? En realidad es un tribunal en materia electoral. Entonces, cuando se susciten controversias legales, cuando, por ejemplo, se invalidan listas electorales o cuando, por ejemplo, un funcionario ya es elegido, ya está juramentado y se descubre que de repente tiene un proceso, tiene una condena, ¿no? Una condena que le impide ejercer la función pública. ¿Quién determina si va o no va? El jurado de elección. Y por último, pero no menos importante, la RENIEC, ¿verdad? La RENIEC, ¿qué rol cumple en la organización de las elecciones? ¿Qué rol creen ustedes que cumple la RENIEC en el desarrollo de las elecciones? ¿Para qué? ¿Cuál es su granito de arena? ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es su contribución? ¿Quién elabora el padrón electoral, chicos? Sabemos que es un padrón electoral, ¿verdad? Elaborar el padrón electoral, correcto. Elaborar el padrón. ¿Por qué? Porque
la natalidad y la mortalidad en nuestro país y en todo el mundo son indicadores estadísticos o indicadores numéricos variables, ¿verdad? Inclusive se modifican por hora. Las personas nacen y mueren a cada minuto en nuestro país. Entonces, por ejemplo, si vamos a pensar en Carlos, si Carlos cumplió 18 años y ya está habilitado para votar, ya tramitó su DNI, o de repente yo cambié mi domicilio, ¿verdad? Entonces, hace 5 años yo votaba en Lima y ahora voto, no lo sé, en Chincha, ¿no? Entonces, como el padrón electoral se cierra también en un momento determinado, con una antelación antes de la fecha del día D del sufragio. Entonces la RENIEC es la responsable de mantenerlo actualizado y lo más fidedigno posible. Correcto. Pero ¿a qué iba yo? A que hemos dado estos datos, pero la idea iba por otro lado, ¿no? De que vamos a pensar que ahora que la presidenta va a convocar a elecciones, la jefa de la RENIEC convoque, o vamos a pensar mejor en el jefe en el presidente del jurado convoque a una reunión de coordinación a los dos jefes de las otras dos entidades que conforman el sistema, que es la jefa de la RENIEC y el jefe de la OMP. Entonces el presidente los convoca, ¿no? Estas dos entidades se les dirigirá, el presidente del jurado les dirigirá un oficio que en realidad cuando ya vamos a redactarlo, no es que ponemos oficio externo, oficio interno, no, eso nunca se pone por escrito, ¿no? Simplemente nos ayuda a poder entender las diferencias, estimados alumnos, respecto a el trámite o el proceso del oficio. Bien, creo que acá está claro. Vamos a bajar esta parte, a ver. Ya, ahora sí, vamos a ver un ejemplo, para empezar a hacer unos comentarios. A ver, denme un ratito, ¿sí? Un minuto, por favor, para poder compartir la pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún tema? Vamos a ver por acá. A ver, está abriendo el oficio. Vamos a compartir pantalla. Ya. A ver, Emerson dice, perdón, recién veo tu consulta. Miss, una consulta. Si tiene cargo de confianza, pero es locador, ¿puede hacer un oficio? A ver, vamos a diferenciar dos cosas. Primero, lo primero, locador. De repente sus compañeros no todos lo conocen. Vamos a nivelar la cancha para todos. Cuando en una institución se requiere un servicio, vamos a pensar el servicio de asistente administrativo para que tenga relación con la clase. Entonces, el área de logística requiere un asistente administrativo con cierta experiencia, con cierta formación académica, etcétera.
pero finalmente es un servicio, ¿verdad? Un servicio que tiene un tiempo y que tiene un costo. ¿Qué puede ser ese tiempo? 60 días, 90 días, 120 días, 180 días, etcétera. Y el costo será el que considere la unidad usuaria, ¿verdad? Porque ¿cómo llega un locador a una entidad? ¿Cómo inicia el proceso? Inicia con un requerimiento, con un informe de requerimiento. Vamos a suponer, la unidad de administración remite un informe al administrador indicando que debido a la carga laboral, debido a que, no sé, cierto número de personal está de vacaciones, a proyectos trascendentales, requieren mayor personal y por eso necesitan que se contrate el servicio de asistente administrativo. Entonces, cuando se hace el requerimiento, pasa por una serie de pasos y de oficinas antes de aprobar ese requerimiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber un funcionario que se haga responsable, mejor dicho, el que solicite el requerimiento, los profesionales que dicen ese requerimiento, de ahí se tiene que certificar presupuestalmente si tenemos el presupuesto para financiar ese servicio, ¿verdad? Y finalmente se llega a cotizar y se determina que una persona natural o jurídica va a ejecutar un servicio por un tiempo determinado a todo costo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que Cristian Vera ha sido contratado para desarrollar el servicio de asistencia administrativo en la RENIEC por un periodo de 90 días con un costo a todo costo, con un presupuesto a todo costo de 9,000 soles, incluidos porque los servicios a través de terceros incluyen impuestos, incluyen impuesto a la renta, incluyen tasas, incluyen viáticos, incluyen todo lo habido y por haber que necesite el profesional para desarrollar un servicio. Cristian es notificado con la orden de servicio, porque ¿cómo se te notifica desde el inicio del servicio? Con un documento que se llama orden de servicio, y empieza a trabajar desde el día siguiente. Pero Cristian, que es un locador, que es un tercero, que brinda un servicio, es una persona que no se subordina, entre comillas, no tiene horarios, no tiene, digamos, las características que tendría un servidor que es un funcionario dentro de la institución, ¿correcto? Por eso es un locador, porque brinda un servicio específico y cuando termina de brindarlo, se acabó. No se dedica solamente a servicio, la persona puede trabajar con 2 o 3 servicios, no tiene horario de ingreso, no tiene horario de salida, no tiene que llegar todos los días, no tiene que asistir todos los días, no tiene que explicar a dónde, o sea, no es una persona que tenga vinculación con la institución formalmente. ¿Por qué digo formalmente? Porque los que conocemos el Estado sabemos de que hace muchos años hay una desnaturalización del servicio de locación. Muchas personas son contratadas a través de este servicio y con el tiempo se van, digamos, van desarrollando funciones que lo desarrolla normalmente una persona que es 728, es CAS indefinido, es 276, o sea, personas que tienen otro régimen laboral. Pero vamos a la pregunta de Emerson, pero les quería poner en contexto, ¿no? Primera pregunta, si Cristian es un locador y es contratado para un servicio específico, con responsabilidades específicas, y no tienen una vinculación directa o de subordinación con la entidad, ¿puede remitir un oficio? La respuesta ahí es 100% clara, no. No hay más que discutir, no. ¿Por qué? En primer lugar, es un tercero, no es un servidor dentro de la institución. Ahora, Emerson le agrega esta hipótesis o este caso al ejemplo o a la pregunta, ¿no? Este tercero le han asignado un cargo de confianza. Estoy poniéndome a pensar
¿cómo le podrían dar la figura? ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un cargo de confianza, cualquiera que éste sea, es ya un funcionario y por lo tanto tiene sello, tiene correo, tiene firma, tiene todo que lo identifique con un funcionario, tiene su ordinariedad, tiene todo, ¿correcto? Entonces vamos a pensar, habría que preguntarle a Emerson qué tipo de cargo de confianza tiene. O sea, si es un coordinador o si es un jefe, especialista, no lo sé, la verdad, porque solamente ha indicado cargo de confianza. Jefe del área de servicios generales de una municipalidad, porque si dices servicios generales, bueno, puede ser de diversas entidades, de una universidad pública, ¿verdad? Porque si es privada ya no aplica este caso. Sí. Bueno, tu caso es realmente de análisis, ¿verdad? Porque se entiende que cuando una persona ejecuta un servicio, no tiene subordinariedad, no tiene vínculo laboral con la entidad, y la universidad pública es una entidad pública porque se presupuesta con recursos públicos. Entonces, habría que revisar el reglamento interno de la universidad, pero realmente así dando una opinión un poquito general, porque habría que analizar el caso para ya dar una opinión más específica. Hay varias cosas que no están bien, ¿verdad? Porque cualquiera que revisa, ¿no? Y ve que una persona como tercero tiene un cargo de confianza, podríamos decir que se ha desnaturalizado. No, Aldair, no vamos a no vamos a complicar a su compañero, simplemente está dando un ejemplo, pero creo que a todos ya nos da una idea, ¿no? De que esa es una situación que puede levantar suspicacias, ¿verdad? Porque se podría inferir o se podría pensar que bajo qué parámetro legal, o sea, si a esta persona le han dado un cargo de confianza, ese cargo de confianza siempre se da a través de una resolución. Entonces, esa resolución ha tenido que tener una motivación, ¿verdad? En el amparo de qué norma han determinado que esa persona ejerce un cargo de confianza. Entonces, habría que revisar varios documentos, pero en realidad eh, podríamos decir que por ahí hay un caso un poquito extraño, ¿verdad? Porque no suceden estas cosas. El locador es locador y el cargo de confianza es cargo de confianza, ¿no? Una cosa no va con la otra. Ahora, diferente sería si a un CAS se le da un cargo de confianza. Antes el CAS indeterminado tenía que pedir licencia sin goce de haber para asumir un cargo de confianza. Pero en las últimas semanas se ha aprobado una ley que dice que los CAS pueden ser o pueden decidir tener cargos de confianza sin perder su espacio laboral original. ¿Qué quiere decir? Los cargos de confianza son eso, cargos temporales, que pueden durar un día, un mes, un año o 6 meses o 2 años, no hay un tiempo, depende de la confianza del funcionario. Entonces, muchas veces las personas sopesaban, ¿no? Yo tengo un trabajo estable, tengo una estabilidad laboral, ¿y cómo lo voy a dejar por un cargo temporal? ¿No? Pero al mismo tiempo, un cargo de confianza suele ser un cargo mejor remunerado, que puede mejorar mi perfil profesional, que puede abrirme muchas puertas, ¿verdad? Entonces se pensó en eso y se dijo, ok, las personas merecen tener, porque se lo han ganado, una estabilidad laboral a través de, por ejemplo, un régimen como el CAS, pero también aceptar un puesto de confianza y luego retornar a su CAS regular. Aldair dice, mi jefe era CAS normal y lo pasaron a CAS funcionario cuando asumió la jefatura, ¿no? Sí, lo que se llama como CAS confianza también. Ok, entonces íbamos a mostrarles el oficio y por estar comentando el caso se nos dilató un poquito el tiempo, pero bueno, creo que ha sido útil para todos.
Entonces, nosotros ya hemos, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí, espero que sí. Ya, sí creo que lo ven. Ya, entonces, ya habíamos conversado nosotros, estimados alumnos, de las partes de un oficio, encabezado, cuerpo y pie, ¿verdad? Pero ahora vamos a desarrollarlo un poquito más y darle algunas sugerencias, ¿ok? Vamos por lo primero. Para los alumnos que no estuvieron, a ver, un ratito. A ver, para los alumnos que no estuvieron la clase pasada, estuvimos diciendo que el encabezado en el sector público, los logos, el tipo de letra, el diseño de estos logos, ¿no? Responde a una política comunicacional que está escrita, que está aprobada y sobre la cual los servidores no tienen potestad para modificarlo, ¿verdad? O sea, no es que hoy día el logo es así y el otro mes el logo cambia porque a mí me parece, no, eso está normado y no hay que complicarnos mucho ahí porque esto ya está parametrado, ya está configurado y no es algo que esté dentro de las manos de cualquier servidor cambiarlo. ¿Qué más? Como el oficio es un documento formal, es un documento institucional, es un documento que es remitido y recepcionado por funcionarios que ocupan cargos dirigenciales en una entidad, no tenemos que olvidar de colocar en el encabezado el nombre del decenio y el nombre del año. En este caso, es un documento del año pasado, por eso es que tiene ese nombre, pero como saben, el nombre del año es elegido por el presidente de la República de acuerdo a una función discrecional. O sea, él puede decidir con ayuda de sus asesores, de los ministros o incluso de él solo cuál es el nombre que va a determinar para el año, dependiendo de qué política quiere impulsar, qué actividad quiere promover, ¿no? Alguna insignia que quiera impregnar en el desarrollo del año. Ok, hasta ahí estamos claros. Respecto a la ciudad, la fecha y el año, bueno, no hay mayor discusión ahí, son datos que todos ya conocemos. Respecto a la nomenclatura, habíamos dicho que como los documentos administrativos reflejan o dejan por escrito la evidencia de una acción, tienen un registro, ¿verdad? Ese registro normalmente también está por escrito y es numérico. Cuando inicia el año, y el año inicia, como todos lo sabemos, en enero, pero en el sector público hay feriados, hay días no laborables. Por ejemplo, este año, 2025, el primer día laborable del sector público fue el día 3 de enero, ¿verdad? 3 de enero, que creo que cayó viernes. Bueno, no me acuerdo. Entonces, el 3 de enero, todas las entidades que ese día remitieron un oficio, evidentemente empezaron por el oficio número 1. 2, 3, 4, hasta el número que puedan llegar en diciembre. 300, 400, 1500, 4000, porque así, dependiendo de la, digamos, del tipo de entidad, porque hay entidades que tienen más órganos, otros menos órganos, pero en fin, más grandes, más pequeñas, etcétera. Entonces, ustedes me van a preguntar, y licenciada, ¿qué significan estas siglas que ustedes ven acá resaltadas de amarillo? ¿Qué significan estas siglas? ¿A qué significan estas siglas resaltadas de amarillo? A ver, ¿alguna idea, chicos? ¿Qué significan estas siglas resaltadas de amarillo? ¿Ideas?
Correcto, Max. El área, la unidad, la institución de la que procede el documento. Es correcto lo que nos dice su compañero y en este momento lo voy a proceder a explicar. Como sabemos, cada entidad tiene un organigrama y depende de otras unidades, de otro viceministerio o de otro ministerio, hablando del sector público en particular. En el caso del PCI, el PCI es una entidad que pertenece a un viceministerio y este a su vez pertenece a un ministerio, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio al que pertenece el PCI? Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este ministerio tiene varios viceministerios, pero dependiendo de las funciones que realice, esta entidad pertenece a un viceministerio en particular. Entonces, dentro de esta entidad, que en este caso, para el ejemplo, es el PCI, existe un organigrama, ¿verdad? Y ese organigrama establece cuáles son las direcciones, las unidades, las oficinas que componen esta institución pública. En este caso, en el correlativo, obligatoriamente en todas las entidades públicas se tiene que señalar de qué oficina, de qué unidad proviene este documento administrativo. ¿Quién lo redactó? ¿Qué unidad lo redactó? Perdón. Entonces, respecto a ello, cada institución tiene oficializado. ¿Y qué significa oficializado? Que es algo normado, que es algo reglamentado. Sus abreviaturas. No es que yo puedo pensar en, no sé, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y decirle Midargi, Midagri. No, existe una nomenclatura oficial que representa a cada institución, unidad, dirección, jefatura, oficina dentro del sector público. Si yo no lo sé, si yo tampoco sé el 100% de nomenclaturas dentro de solamente la entidad en la que trabajo, imagínense de las demás, lo que hago es buscar o preguntar, ¿verdad? Porque todo eso existe en la web, o si no está dentro de la propia institución, hay que consultarlo. Entonces, en la nomenclatura se coloca también, que se coloca, además de las abreviaturas, se coloca en una jerarquía. Siempre vamos a empezar de izquierda a derecha, de mayor a menor jerarquía. ¿Cuál es la entidad de mayor jerarquía? Evidentemente el ministerio. ¿Cuál es la abreviatura del ministerio? Acá ustedes lo pueden ver. Después del ministerio que sigue, el viceministerio, que tiene otra nomenclatura. ¿Creada por Viano Villus? No. ¿Creada por Max? Tampoco. ¿Creada por Cristian? Menos, ¿verdad? Esto ya existe y está normado. Cuando ya pasamos de las entidades de mayor jerarquía a la propia entidad que está remitiendo el documento, lo separamos con un slash o un guión inclinado y ya empezamos a nombrar desde las siglas de la entidad hasta las siglas de la oficina a través de la cual se remitió el documento. Correcto, excelente, qué bueno que ya lo conozcamos, pero de todas maneras estamos recordándolo. Ahora, después de ello, enseguida vienen los datos del destinatario. El destinatario es aquel funcionario al cual le vamos a dirigir la comunicación, le vamos a dirigir el oficio. Puede ser cualquier persona, cualquier trabajador, servidor, no. Tienen que ser personas que ejercen cargos directivos. Entonces, lo que tenemos que colocar son principalmente 4 datos: nombres y apellidos, cargo, organización y dirección, ¿verdad? Así nosotros remitamos el documento de manera virtual por un criterio de formalidad. Siempre hay que respetar, colocar la dirección de la institución, el nombre completo
de la institución, porque muchas veces, por ejemplo, en este caso, yo he visto que algunos dicen Junta de Usuarios Cañete, pero ese no es su nombre técnico, ese no es su nombre completo. Existe un directorio a través de la cual se puede ver los nombres completos, porque en el caso de la Junta de Usuarios, las juntas de usuarios tienen o están organizadas mediante clases, ¿no? ¿Qué significa la clase? Significa digamos, el número de usuarios que tiene una junta, ¿no? Una junta tipo A es una junta más pequeña y una clase C es una con más usuarios, ¿no? Por ahí va la organización de este tipo, ¿no? Entonces, cuidemos siempre de colocar sus datos completos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra recomendación? Verifiquemos que la persona siga ejerciendo el cargo al momento de remitir la comunicación, porque muchas veces nos confiamos y creemos que como leímos que era tal funcionario el mes pasado, la persona sigue ejerciendo la función y muchas veces no es así. ¿Por qué no es así, estimados alumnos? Porque en el sector público existe digamos, no sé si un problema, pero sí por lo menos una realidad, que es de que existe mucha rotación del personal. Más que rotación, yo diría en cargos de confianza, en cargos directivos, digamos, estar un año en un cargo de confianza ya es un logro, ¿no? Porque podemos haber personas que ejercen cargos de confianza 2 meses, 1 mes, 3 meses, lo cual afecta también al sector público, porque imagínense, cuando una persona asume un cargo de confianza, en realidad, cuando cualquier persona asume cualquier cargo, tiene que empaparse de el trabajo de su antecesor, tiene que conocer al detalle sus funciones. Si está trabajando en un programa especial, tiene que ver la cartera de proyectos, el estado de los proyectos. O sea, te toma un tiempo, siempre una persona que recién se incorpora, le toma un tiempo adaptarse y conocer la institución. Imagínense que una funcionario ha sido funcionario 3 meses. Le demoró 20 días adaptarse, conocer la institución, ¿no? Y después en 3 meses se va y llega otro. Entonces, eso le genera inestabilidad porque cada persona también tiene una forma de pensar particular, ¿verdad? Una forma de ser particular. Unos son más reservados, otros son más diligentes, otros son más técnicos, otros son más políticos, ¿no? Y eso en muchas ocasiones puede generar inestabilidad en las instituciones públicas. Por eso, en muchas entidades se opta porque los cargos directivos sean profesionales que sean elegidos mediante concurso público, por un tema de meritocracia y también por un tema de estabilidad, ¿verdad? Porque ya no está sujeto a factores políticos, a factores contextuales, sino más bien a un proceso de competencia, ¿no? Un proceso eleccionario. A ver, sigamos. Entonces, llegamos después de los datos del destinatario a 2 partes importantes que es asunto y referencia. Vamos a empezar con las referencias. Cuando nosotros remitimos una documentación de cualquier tipo, no solamente el oficio, usualmente utilizamos otros documentos para indicar de repente si yo ya remití un documento anterior y no ha sido atendido y yo envío un reiterativo, hago alusión a un documento anterior, ¿verdad? Si yo estoy hablando de un reglamento interno de trabajo, en la referencia nombraré la ley que apruebe ese reglamento. Si yo estoy hablando de una directiva,
En la referencia colocaré el número de la directiva, el número de la resolución, el número de una carta anterior, el número de un oficio anterior, el número de un expediente anterior. Es decir, ¿para qué nos sirven las referencias? Nos sirve para poder indicar, nos sirve para poder contextualizar el cuerpo del documento y también fundamentarlo. Fundamentarlo en normas, documentos anteriores, que permita reforzar la tesis que estamos argumentando en ese documento. Esas referencias puede ser una, como pueden ser varias, ¿verdad? Si son varias, las vamos a organizar de forma alfabética, A, B, C, D, E, y es importante que las mismas guarden una relación o en todo caso guarden un orden. Ya. En el tema del asunto, estimados, el asunto, a ver, ¿qué entendemos por asunto? Ideas, asunto. ¿Qué es para ustedes un asunto? En resumen. Ya, Arelis, otra pregunta, otro aporte. A ver, vamos a leer los comentarios de sus compañeros. Por acá tenemos que Carlos Carita, así es tu apellido, si lo pronuncia bien, ¿verdad? Ya, dice el tema que trata. Mercedes Moreno, sobre lo que está solicitando el oficio. María Gusta, lo que se remite. El asunto ponemos el tema a tratar, lo que se solicita. Es correcto. Cuando nosotros elaboramos un documento, lo hacemos con una intención, ¿verdad? Con el objetivo de transmitir una comunicación. En el caso específico del oficio, ¿la intención cuál es? La intención es trasladar una invitación, o mejor dicho, invitar. También es responder de repente a un pedido de información. Bueno, muchos fines, pero a lo que yo voy es lo siguiente. Nosotros cuando elaboramos un oficio, esbozamos o redactamos un cuerpo que tiene varios párrafos, 1, 2, 3, 4, hasta 5, ¿no? Más no, porque no es el estilo que se utiliza en los oficios. Entonces, el asunto siempre es el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Pero ese tema, digamos, el corazón de nuestro documento tiene que estar plasmado en el asunto. ¿Por qué es importante plasmarlo bien? Porque eso va a facilitar la respuesta, eso va a facilitar que se derive oportunamente, que se derive correctamente, que se entienda el contenido del oficio en una primera lectura, ¿no? Entonces, el asunto es una de las partes más importantes del oficio, por no decir la parte más importante. Si ese asunto está mal redactado, es muy largo, muy confuso, y deja más dudas
que ideas concretas, entonces puede ser perjudicial para los fines correspondientes. Tratemos de, en mi caso particular, lo que yo hago es siempre redactar el asunto prácticamente después de que he redactado el cuerpo. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo el cuerpo redactado, lo cual me ha tomado un tiempo, ¿verdad? Lo cual me ha tomado un trabajo, entonces ya tengo claro lo que voy a transmitir. O sea, ya paso de tener una idea de lo que voy a transmitir a una serie de párrafos claros con la idea que estoy transmitiendo. Y de esa forma se hace mucho más fácil sintetizar porque el asunto debe consignar el tema a tratar, pero de una forma clara y en lo posible empezar con un verbo, ¿no? Solicito, traslado, ¿qué más? ¿Qué otra idea de verbo puede ser? Invitación. Bueno, la cosa es de que empieces siempre con un verbo que permita desarrollar la idea, pero de una forma clara y concreta. Ahora, cuando nosotros desarrollamos el cuerpo de un documento, tenemos que saber que el mismo tiene que guardar un orden y una lógica. Un orden y una lógica. Entonces, si yo tengo conocimiento que se me ha encargado elaborar un oficio de invitación, en este caso específico, una invitación para, creo que es una reunión social, ¿no? Una reunión para poder explicar los alcances de una intervención. Entonces, ¿cómo yo ordeno esos párrafos para que guarden una lógica y un sentido? La experiencia, ¿qué nos dice? La experiencia nos dice que tú estás como remitente en la obligación siempre de poner en contexto al destinatario acerca del propósito y de tus intenciones, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas a invitar a alguien a una charla o a un evento de capacitación, ese evento de capacitación al que tú estás invitando tiene antecedentes, ¿verdad? Ese evento, ¿quién lo aprobó? ¿Forma parte de un programa de capacitación? Esa sesión forma parte de un plan. Esa sesión, ¿cuál es el propósito de esa serie de capacitaciones? ¿Qué es lo que apuntas a fortalecer en esa serie de capacitaciones? Entonces, yo tengo que poner en contexto a la otra persona, por ejemplo, en el caso específico de una invitación, de cómo nace esta intención o esta serie de actividades, porque me lo dispuso el ministro, porque el ministro aprobó una directiva o porque la directiva ya ha sido promulgada hace varios años. Entonces, todo tiene un nacimiento y una razón de ser y eso siempre hay que trasladarlo, por ejemplo, cuando hablamos de una invitación. Es decir, no podemos ir directamente a la fecha, el día, la hora, el nombre del tema, no. Siempre tenemos que dar un contexto. Si esa charla va a abordar sobre, por ejemplo, el riego tecnificado, podríamos empezar diciendo que es grato dirigirme a usted a fin de hacerle de su conocimiento que la política multisectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario establece que es una política de Estado implementar progresivamente el riego tecnificado como una estrategia que promueve el cuidado eficiente del agua, que genera mayor rentabilidad y menor pérdida del recurso a los agricultores y que esta entidad viene trabajando desde el año 2003 a través de la política, bla, 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 bla. ¿Me entiende? Entonces, yo le estoy informando al remitente cuál es mi contexto, cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito, cómo nació esa capacitación. Esa capacitación de repente fue aprobada a través de una resolución. Esta capacitación de repente ha sido
estable o ha sido de repente determinada a través de un memorando enviado por el ministro o por la ministra, yo no lo sé, pero siempre hay que dar un contexto. Ya después tú puedes ir, ¿no? La referida capacitación se desarrollará el día tal, a la hora tal, en el lugar tal, ¿no? Por lo que mucho agradeceremos sirva confirmar al email tal o al número tal la participación de hasta 5 servidores que de preferencia tienen que elaborar en el área de asistencia administrativa, de gestión humana, contabilidad, tesorería, por ser áreas afines a los objetivos del referido taller, ¿verdad? Lo estoy diciendo esto de mi mente, pero ya ese ejercicio se va reforzando con la práctica, estimados alumnos, con la práctica en la redacción. Cuando tú cada vez más redactas y redactas y redactas, se te va haciendo más fácil poder tener el tenor ya, digamos, de manera natural de cómo vas a redactar. Siempre que hay que utilizar un lenguaje formal, hay que utilizar un lenguaje no técnico, pero sí respetuoso, no coloquial. Hay que ser específicos, ¿no? Si es el lunes 9, ¿9 de qué mes? ¿Mes de qué año? ¿A qué hora? ¿No? A qué correo deben responder o a qué número de teléfono, ¿verdad? Entonces tenemos que dar todos los datos posibles para que el contenido del documento sea lo más claro y lo más concreto que se pueda. Finalmente, tenemos siempre, bueno, acá he borrado esta partecita porque estos datos son, he preferido resguardarlos, pero vamos a poner que acá, después de atentamente, ¿no? Ponemos los datos del funcionario o funcionaria para su firma, ¿no? Existen dos tipos de firmas, la firma física, la firma electrónica, ¿verdad? Cada vez en la administración pública se utiliza más directora, encargada, de la unidad de administración. Y acá más abajo ponemos de qué entidad, ¿cómo se llama mi entidad? Programa subsectorial de irrigaciones. Finalmente, para terminar con esta parte, por aquí abajito, bueno, acá no lo podemos ver, pero normalmente acá existe un CUT. ¿Qué significa el CUT? ¿Algún alumno que sepa qué significan las siglas CUT y para qué sirve? Significa, ¿qué significa, chicos? El CUT. Código, ¿qué más? Código único de trámite, ¿verdad? Entonces, cuando tú, a ver, todas las entidades públicas tienen un sistema administrativo o también llamado de gestión documentaria. Entonces, cuando ingresa un documento, cuando se deriva un documento, cuando se responde un documento, cuando se observa un documento, se registra en un sistema de gestión documentaria que, como repito, es de uso interno entre los colaboradores de una institución pública. Todas las entidades públicas tienen un sistema de gestión documentaria interna. Entonces, cuando un oficio, una carta, un memo, un informe o cualquier tipo de documento ingresa a través de la mesa de partes física o virtual, se le asigna un código único de trámite,
¿Qué permite? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿En qué me ayuda el código único de trámite? Te permite identificar tu documento y tu proceso en el sistema de gestión documentaria interna. Cuando tú, por ejemplo, has presentado una carta y pasó un mes y nadie te responde tu carta, tú como ciudadano, entonces te puedes acercar a preguntar a la entidad con qué, con el número de carta o con el número de CUT. Con el número de CUT, ¿verdad? Porque el número de CUT, también llamado número de expediente Emerson, también en algunas entidades se llama número de expediente, te ayuda a identificar tu documento y tu proceso en el sistema de gestión documentario interno de una entidad. Por acá vamos a ver el ejemplo rápidamente de un oficio múltiple que suele aplicar, por ejemplo, cuando nos dirigimos a las municipalidades de una jurisdicción. Creo que sí puede ver mi pantalla. Sí, entonces cuando nos dirigimos, por ejemplo, a las municipalidades de una jurisdicción, ustedes saben que también las municipalidades se clasifican por tipos. Existen municipalidades tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y así, dependiendo del tamaño, no el tamaño, sino de la cantidad de habitantes. Existen alcaldías o municipalidades con 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, medio millón de habitantes, 10 millones de habitantes. Entonces, están categorizadas de esta manera. Como ustedes ven, lo que identifica un oficio múltiple de un oficio regular es que en la nomenclatura sí vamos a colocar oficio múltiple. Si es un memo múltiple, también memorando múltiple. Si es una carta múltiple, carta múltiple, ¿correcto? Sí tenemos que hacer alusión a esa diferencia en la nomenclatura. Acá, por ejemplo, pueden ver el uso de una firma electrónica. En este caso es un visto bueno. ¿Para qué, qué es un visto bueno y para qué sirve un visto bueno en la administración pública? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos, qué es un visto bueno y para qué sirve? Que está aprobado ya. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, si un director remite un documento, un oficio, ¿verdad? Entonces, normalmente quienes visan esos documentos son aquellos servidores que tienen una responsabilidad directa con el contenido de ese documento y que han expresado una opinión o que por lo menos han revisado el contenido y están de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, para manifestar su conformidad es que firman de forma física o de forma electrónica, como lo vimos anteriormente. A ver, creo que por acá se puse. Correcto, ¿verdad? Si tú firmas, si tú le das visto bueno a un documento que no revisaste bien, que tiene vicios de ilegalidad, que favoreció a un tercero, vas a tener que responder por ese documento. No es solamente una firma y ya, también hay responsabilidades cuando uno suscribe un documento de ese tipo. Ok, entonces, como estábamos viendo, una firma por acá digital o una firma, bueno, dependiendo, para los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de a pie también podemos firmar digitalmente los documentos utilizando el DNI electrónico, ¿verdad? En el caso de los funcionarios, ellos tienen una firma validada por la RENIEC. Ellos tienen un PIN, sí, un PIN diferente. ¿A qué me refiero PIN?
es esta, no se le llama PIN, se le llama, a ver, espérense, token, una suerte de token para poder firmar a través de sus computadoras, de forma remota, a veces cuando no se encuentren cerca, etcétera. Bueno, estimados, nos estamos quedando aquí por el día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo nuevo. Espero que la clase haya sido de utilidad para ustedes, que me haya dejado entender. Conmigo será hasta el día martes, que nos estaremos viendo para poder avanzar un pasito más en este largo pero fructífero camino de la gestión pública. Muchas gracias y que tengan un domingo, un gran domingo de descanso para todos ustedes. Nos vemos.